Yo me acuerdo que creo que fue Quevedo, el español, que alguna vez dijo, nunca critiques a alguien que habla un idioma que tú no entiendes, porque por lo menos esa persona habla un idioma más que tú. Y desde ese punto de vista, el mapudungún se añade al conocimiento del castellano que hablamos todo el resto de los chilenos. Y, por cierto, a propósito, han florecido pero enormemente las clases de mapudungún en el último tiempo, aunque sea para entender los principios básicos de un idioma que está resaltado en la misma medida en que se resalta a su propio pueblo por parte de la ciudadanía y seguramente en la Constitución, con el reconocimiento constitucional que se viene avisorando y gritando hace mucho tiempo, pero que ninguno de los últimos dos gobiernos lo ha podido hacer. Vamos a nuestra entrevista principal. Hay una mirada muy quirúrgica a estas alturas ya sobre la democracia cristiana. Es cierto de que se ha centrado más en si es que Jasna Proboste va a aceptar o no ir a una candidatura, pero en definitiva, esto, a mi modo de ver, tiene que ver con una situación que abarca más bien al Partido Demócrata Cristiano. El Partido Demócrata Cristiano ha tenido en sus últimas expresiones de candidatura presidencial personas que, para ser franco, apenas fueron nombradas, casi inmediatamente fueron abandonadas. Le pasó a Claudio Rego, le pasó sin duda a Carolina Goich. Y desde ese punto de vista, el ir a una candidatura presidencial de la democracia cristiana implica de alguna manera saber a qué atenerse, qué respaldo va a tener y sobre todo cuál es el piso que se tiene y quiénes eventualmente pueden ser sus aliados. Vamos a conversar hoy día con el ex presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana, Jorge Andrés Cash, que también estuvo involucrado en el gobierno de la presidenta Bachelet en el ámbito del tema del medio ambiente, que quizás también podríamos pegarle un repasito. Jorge Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias por la oportunidad de conversar nuevamente contigo. Bueno, ¿qué tanto de lo que está hoy día de alguna manera discutiéndose tiene que ver con una persona, Jasna Proboste, y qué tanto tiene que ver con una voluntad de partido? Mira, esto tiene que ver, yo diría, con un hecho político. Los hechos políticos uno no los elige, los hechos políticos ocurren. Y lo que ocurrió, en nuestra opinión, es que efectivamente acá emergió un liderazgo en el marco del ejercicio, en nuestra opinión, impecable de la presidencia del Senado por parte de Jasna Proboste, lo que significó, ¿no es cierto?, en los hechos, que la candidatura formalmente proclamada por la Junta Nacional de nuestro partido, de Jimena Rincón, que además, ¿no es cierto?, ganó una primaria, al camarada Alberto Undurraga, fuese en los hechos, ¿no es cierto?, en los hechos, digo, desestimada por la inmensa mayoría de la militancia, lo que, sin lugar a duda, es una situación extraordinariamente ingrata para la senadora Jimena Rincón y también incómoda, sin lugar a dudas, para la presidenta del Senado, que el viernes avisó, ¿no es cierto?, que va a hacer algún anuncio que, sin haber conversado con ella, me atrevería a decir que va a poner obviamente su nombre a disposición de la Junta Nacional del Partido a efectos de ser la abanderada nuestra. Ahora, Jorge Andrés, yo lo decía en la introducción, no son muy gratas desde el punto de vista de los últimos candidatos lo que podríamos denominar el apoyo del partido para su cometido, digamos. Yo mencioné a Claudio Rego, mencioné a Carolina Goich, la misma Jimena Rincón que tú mencionaste. De pronto da la sensación que, no sé si por problemas internos, pero ser representante del Partido Demócrata Cristiano en una potencial presidencial tiene más problemas dentro del partido que ante el país. Bueno, te agrego un par de ejemplos más, digamos. Andrés Saldívar, acuérdate cuando pierde con Ricardo Lago y se descubre una cantidad de propaganda nuestra, digamos, en las sedes de nuestros propios camaradas que estuvieron con Lago. Cuando Soledad Alvear tenía la primera opción de ser proclamada, cuando estaba número 1 en la CEP, y no quiero mencionar a otros camaradas, digamos, pero tampoco se le hicieron fácil
lo que terminó en el mejor momento que teníamos para proclamar a Soledad Alvear, desestimando también su candidatura en una Junta Nacional. Efectivamente, yo creo, Fernando, que tú le apuntas, digamos, nosotros tenemos un problema de reconocimiento de nuestros liderazgos, y en este momento yo no quisiera dejar pasar un hecho que también obviamente constituye un precedente que es muy complejo, que acá se produjo un veto por parte de dos partidos hermanos, aliados, ¿no es cierto?, respecto de nuestra opción, que era Jimena Rincón. Y ese silencio, creo yo, de nuestra estructura formal, me parece que constituye un precedente muy complejo, por sobre el hecho político que yo destaco y también aplaudo, porque también releva a una candidata nuestra que, sin lugar a dudas, y me gustaría referirme también a lo que significa Yanna Proboste, significa, en nuestra opinión, la última oportunidad de nuestro partido, y digo última porque no recuerdo yo, desde que nos vienen dando por muertos hace mucho rato, muchas fuerzas políticas, muchos actores políticos nos vienen dando por muertos, emerge de un momento a otro una persona, Fernando, y dame 10 segundos de esto, que ingresó a militar a la Democracia Cristiana a los 14 años, fue campeona nacional de gimnasia, fue presidenta del Centro de Alumnos de la UPLA, profesora de Educación Física, fue directora regional del CERNAM en Atacama, fue gobernadora de Huasco, fue intendenta, fue ministra de Mideplan, ministra de Educación, diputada, senadora, presidenta del Senado. Y cuando fue ministra de Educación, acuérdate, Fernando, bueno, además de ser católica, de ser de pueblo originario, ella reconoce su origen de Aguita, digamos, y eso creo que hoy día además constituye un gran valor, ¿no es cierto?, a propósito de la contingencia y de la coyuntura, en buena hora, por cierto. Pero cuando fue ministra de Educación, acuérdate que ella la destituyen en el Senado por desórdenes administrativos que nada tenían que ver con ella. Fue una acusación constitucional de orden político dirigida a liquidar, ¿no es cierto?, a la ministra de Gobierno en ese momento. Pero ella pasó 5 o 6 años afuera, Fernando. Sí. Ella pasó de verdad, lo pasó muy mal. Y yo lo que no quisiera dejar pasar es la cuña que nos quieren meter respecto a Jimena y a Yanna. Jimena Rincón y Yanna Proboste. Ellas son amigas. Jimena Rincón, cuando Yanna Proboste queda, ¿no es cierto?, fuera de la posibilidad de acceder a cargos públicos por la consecuencia de la sanción, ¿no es cierto?, de la Constitución Constitucional por 5 años, Jimena, Soledad Alvear, le proponen con amplias facultades ser la secretaria ejecutiva de la Concertación a Yanna Proboste. Entonces, esta cuña que se intenta instalar entre Yanna y Jimena me parece extraordinariamente cruel, me parece que no procede, y lo que uno echa de menos, sí, para serte muy franco, es que exista por parte de nuestro partido una mayor conducción. Aquí los candidatos no se mandan solos. Acá no significa que Jimena un día deja de ser candidata porque aparece otra candidata y otra candidata se toma el tiempo necesario, ¿no es cierto?, para definir cuándo decide ser o no candidata. Y aquí me estoy refiriendo, ojo, no me estoy refiriendo ni a Yanna ni a Jimena, me estoy refiriendo a la falta de conducción partidaria que de algún modo explica, Fernando, y cierro, lo que tú dices, en el fondo, por qué nuestros principales liderazgos terminan enterrados por el propio partido. Y eso es por la falta de conducción política. Los partidos son los que levantan candidatos, no los candidatos autoproclaman, ¿no es cierto? Ahora, Jorge Andrés, hay dos variables que creo que son interesantes de conversar a la luz de lo que estás diciendo. Una variable tiene que ver con la historia. Y yo lo he dicho varias veces aquí, tanto aquí como en la radio. Hay pocos partidos, pero hay pocos partidos que pueden de alguna manera definirse por tener una enorme trayectoria política, que han sido gobierno, han sido oposición, han tenido ministros, han tenido presidentes, han dicho de una manera práctica, son profesionales en aquello que tienen que hacer. Y sin embargo, uno de ellos, el Partido Demócrata Cristiano, probablemente el más señero de todo, a la hora de tener que demostrar qué pasa con sus candidatos, de sus coaliciones, sus alianzas en el último tiempo, se comporta con un amateurismo casi como si hubiesen llegado recién a tratar de hacer política. Y lo segundo tiene que ver con lo que pasó el domingo. El domingo ganaron dos personas, una de 35 años y una de 43 años.
Ese es un mensaje, por lo menos, a los dos grupos que participaban ahí, a la Apruebo Dignidad y a Chile Vamos, muy clara en materia de una necesidad que los votantes piden de un cambio generacional. ¿Qué pasa en ese sentido con los partidos clásicos exconcertacionistas del Partido Demócrata Cristiano, por ejemplo? Mira, la pregunta me parece muy buena, Fernando, por dos razones. Una, primero, porque acuérdate que nosotros tuvimos la oportunidad también de compartir, a propósito de otra coyuntura, que fue precisamente la candidatura de la senadora Carolina Boich a la presidencia de la República, donde en su momento a mí me tocó coordinar un movimiento dentro del partido que le denominamos G35, que precisamente se opuso a una tesis, que era la tesis de que nosotros teníamos que llegar con un candidato propio a la primera vuelta, porque según algunos eso nos iba a nosotros, ¿no es cierto?, a revigorizar y reposicionar ante la opinión pública como un partido mayoritario, nacional y popular, etcétera. En ese momento nosotros dijimos que era mejor hacer y a propósito del amateurismo que tú señalas, digamos, y que yo tiendo a compartir, para ser súper franco, nosotros hablamos de un quiebre pactado en su oportunidad. Dijimos, vaticinando lo que finalmente ocurrió, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Y aquellos que estiman de que la vía es el camino propio, como Gute de Martínez, Soledad Alvear y otros, ¿no es cierto?, Mariana Elwin, en fin, ¿por qué no constituían en ese momento un movimiento que fuese parecido a lo que ocurre, ¿no es cierto?, en Alemania, con el partido de Baviera y la CDU, y nos entendíamos en el marco de un centro político con dos partidos que compartían una raíz, ¿no es cierto?, social cristiana, y que podían convenir ciertas alianzas electorales de orden instrumental. ¿Por qué se prefirió ir al quiebre, a la ruptura, y en qué terminamos, ¿no es cierto?, con la renuncia de esos camaradas, con una candidata que no merecía sacar el 5%, sacó el 5% de los votos, con un partido pasándolo extraordinariamente mal desde el punto de vista de la opinión pública, y en ese momento lo que era muy evidente para muchos, que era que ese camino nos iba a llevar a ese resultado electoral, terminó en un quiebre por la fuerza y no pactado. Por lo tanto, y eso obviamente es un antecedente importante, histórico, que da cuenta de este amateurismo al que tú te refieres. Yendo a la generacional, yo creo que tiene que ver un poco con lo mismo. Lo de Boric, lo de Gabriel Boric, lo de Sebastián Sichel, tiene que ver con probablemente una mucho mejor lectura, y sin obviamente desmerecer a los liderazgos de mayor edad, ¿no es cierto?, con una mejor lectura de los tiempos que corren. Yo creo que hoy día nosotros estamos, también como generación, fuertemente interpelados respecto a lo que ocurrió el día domingo. O sea, no pretender hoy día asumir posiciones de vanguardia, de liderazgo dentro de nuestro partido, sería abdicar, sería renunciar al liderazgo natural que muchos creemos que debemos ejercer en razón de, además, las posibilidades y privilegios que hemos tenido de ser formados en el marco de un partido doctrinario, de tener estudios de educación superior. No todo el mundo los tiene, y ahí tenemos nosotros un deber frente al país, frente al partido. Entonces lo de Gabriel el fin de semana, lo de Sebastián, creo yo, para nosotros constituye una interpelación a la cual nosotros no podemos mirar para el techo. Y ahí, Fernando, yo te diría que habemos muchos, y entre los que por supuesto me cuento, que estamos con la legítima convicción y decisión de ir a disputar el partido y la conducción del partido, pero no de este partido. Lo que tenemos que hacer hoy día es, en su momento hablamos de quiebre pactado, hoy día lo que tenemos que hablar es una sustitución propia del instrumento. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos que hoy día transformar el instrumento en un instrumento de qué características, un partido de cuadro. Ya no somos un partido nacional y popular, un partido con disciplina interna, que respete sus acuerdos, que las instancias regulares funcionan, un partido que mantenga su raíz social cristiana. Nuestra identidad es humanista cristiana. Renunciar a eso también sería, nosotros mejor armemos un partido, ¿no es cierto?, instrumental de otras características. Nuestra propuesta va a ir en la línea de reemplazar el instrumento, la sustitución propia del instrumento, y se discutirá obviamente el respectivo cambio de nombre de ser necesario, porque indudablemente la marca también es una marca que está extraordinariamente debilitada, y eso sería mentirnos. Yo fui candidato, Fernando, recién a constituyente. No quiero decir que perdí por la marca, pero créeme que al momento de acercarme a la gente más
pobre, porque fui candidato a un distrito muy popular, el 9, Renca, Conchalí, Huechuraba, Quinta Normal, Cerro Navia, Independencia, Recoleta, muy pobre. Esa gente, Fernando, vive en el más absoluto desamparo del Estado. Yo le decía, soy demócrata cristiano y no había posibilidad de interlocutar. Entonces, y eso yo no se lo puedo traspasar al PS. En ese distrito salió el destacado abogado y amigo también César Valenzuela, constituyente del Partido Socialista. Entonces, indudablemente que si nosotros no nos hacemos cargo de nuestras propias miserias, con autocrítica, con humildad y con mucha dignidad, vamos a estar también hoy día exponiendo a Yasna Proboste, que tiene posibilidades, Fernando, serias de ser presidenta de la República. En la primaria del día domingo participaron una gran cantidad de personas, casi 3 millones de personas, 1,5 millones, entiendo yo, de la izquierda, 1,250,000, no sé, pero por ahí anduvo más o menos el promedio de votación, pero tienes 5 millones de personas que no fueron a votar. Súmale el probable voto obligatorio que vamos a tener también. Entonces las posibilidades de Yasna Proboste, que es la única mujer de origen además diaguita, garantiza una cuestión adicional, que es la posibilidad y el deber y la obligación que va a tener el Ejecutivo de tener una muy buena relación con la Constituyente. Si no hay una relación de pares, de diálogo entre la Constituyente y el Ejecutivo que llegue, los problemas institucionales que vamos a tener van a ser muy serios. Y Proboste y Loncón, en ese cuadro, creemos nosotros que garantiza lo que la gente eligió el día domingo, que es estabilidad, gran desacuerdo, y por lo tanto nuestro partido hoy día, creo yo, Fernando, es el primer llamado a garantizarle a Yasna Proboste el más irrestricto respaldo, pero sin matices en la próxima Junta Nacional. Ahora, yo te escucho, pero inmediatamente aparecen una serie de recuerdos de personas que plantean dos tipos de situaciones. La primera situación es la historia reciente, que está muy fuerte, lo que se le llama peyorativamente los 30 años, que es desde el retorno a la democracia. Esa es una carga que injustamente o justamente, valga la crítica, no cabe la menor duda de que está planteada. Lo plantean las juventudes políticas del Frente Amplio, lo plantean los independientes en todas partes. Hay una especie como de desapego, como de estar fuera, apartado de todo eso que vuela de alguna manera los últimos 30 años desde el 90 en adelante. Ahí la democracia cristiana fue un eje tutelar, digamos, no solamente con dos presidentes, sino que además con participación en prácticamente todos los gobiernos. Segundo, Jorge Andrés, ¿cómo nota alguien, y te lo pregunto así bien directamente sabiendo de que esto es una pregunta un poco dura quizás, pero ¿cómo nota alguien cuando un partido está en su etapa de decadencia? Yo me estoy imaginando, por ejemplo, el Partido Radical en su momento glorioso, 3 gobiernos seguidos radicales, una multitud de gente, todos aprobados, y de pronto terminas tú hoy día con un ninguneo al presidente del Partido Radical, dejándolo parado solo en el CERVEL, digamos, con una cantidad bastante baja de militantes que tienen cargos propios, y se ha ido de alguna manera disminuyendo, algo que le puede pasar también a los otros partidos que tienen algo más de historia. El Partido Socialista en un momento dado era mucho más amplio que esto, pero han logrado mantenerse. No hay dentro de eso, Jorge Andrés, algo que habla de una seguidilla de situaciones y de años y de votaciones que empiezan a preocupar dentro de la democracia cristiana. ¿No será que nos ven como algo ya camino a la obsolescencia? Sin lugar a dudas es una pregunta muy compleja. Yo te iba a sacar acá un libro, pero no lo encuentro, así que me devuelvo a si lo que aquí lo encontré. Mira, esta persona, no sé si se ve... Edgardo Benninger. Esta persona probablemente para muchos es el arquitecto de los 30 años y probablemente un responsable de lo que para muchos, ¿no es cierto?, ha sido el estallido social y lo que ocurrió. Pero Benninger
y perdóname, Fernando, pero acá es que la historia acá, si no nos hacemos cargo de la historia, no vamos a poder construir nada. Benninger, Patricio Aylwin, los arquitectos de la concertación, los que hicieron posible, y esto es muy importante, no lo dejemos pasar. Acuérdate que Aylwin, Benninger y compañía tuvieron que levantar el primer gobierno en democracia, ¿no es cierto?, con un comandante en jefe del ejército absolutamente con el ejército atrás, ¿sí o no?, con el hijo, cuando tuvo el problema de los cheques, cuando salen los militares a la calle en un intento de golpe bastante claro, o al menos una amenaza, una intentona, etcétera. Entonces, cuando se mira bajo el hombro esa parte de la historia del país, cuando se confunde el rol que se jugó en momentos muy complejos que necesariamente involucraban y implicaban negociar con la dictadura, con la dictadura saliente, ¿no es cierto? Hoy día disfrazaba a muchos de ellos de demócratas. Todo lo que eso implicó, con amenazas, etcétera. Entonces, las nuevas generaciones, dentro de las que por supuesto me cuento, yo represento 140 años, pero estoy cumpliendo recién 40 años. Yo no vivía yo era chico, yo iba con mi papá, que en paz descanse, falleció hace muy poco, yo iba a las marchas del no, etcétera, pero con 7 años. Entonces, te digo, pero yo respeto la historia, yo entiendo la historia, entiendo lo que le tocó pasar a quienes le dieron estabilidad a Chile por 30 años porque tuvieron que llegar y pactar. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que muchos se engolosinaron o se acomodaron. Y ahí tenemos los problemas de financiamiento de la política, transparencia, la fallida ley del 2003 de modernización, ¿no es cierto?, del aparato público, el acuerdo Lagos-Longueira, etcétera. Y ahí vino un acomodo, ahí vino una suerte de, ¿no es cierto?, de relajo. Pero me parece que entender de que la historia, y en eso creo que Boric ha acertado bien, y hay que darle el punto, la historia no comienza con lo del domingo, ni con las nuevas generaciones. Acá hay una transición y una superación del régimen democrático nuestro hacia una nueva etapa donde los 30 años forman un activo de extraordinario valor que si no lo estudiamos y no lo repasamos, indudablemente que vamos a cometer los mismos errores. Y perdóname lo cliché, pero que la típica frase, pues, Fernando, de que si los pueblos no conocen la historia están condenados a repetirla, a mí lo que me preocupa de quienes pregonan el purismo, y ahí sí le hablo aparte del Frente Amplio, y no a Gabriel Boric, aparte del Frente Amplio, que quienes creen que con ellos sí comienza todo de nuevo y que ellos están exentos de cualquier tipo, ¿no es cierto?, de líos de probidad futuro. Yo los quiero ver con un golpe de Estado encima, quiero ver si tendrían la templanza, la madurez para hacer frente a un régimen militar. Entonces hay que ser muy cuidadosos con los tiempos que vienen, y la democracia cristiana, a tu pregunta, Fernando, es un partido joven, es un partido de 60 años, con todo el respeto al Partido Radical, que tiene 150 años. Nosotros tenemos 60 años, 17 años estuvimos proscritos. Entonces, nosotros estamos en una etapa de replanteamiento, de reformulación del instrumento. ¿Por qué nos hemos chacreado? Y siendo más duro que tú, chacreado. Porque creo yo, nosotros hemos actuado con nuestra militancia con un relajo en la disciplina inaceptable. Hemos transformado nuestro partido en un club de amigos, en un club de buena voluntad, ¿no es cierto?, en un club pero hemos dejado de ser un partido político que ejerza disciplina en sus cuadros. Por eso cuando yo te hablo de transformar el partido en un partido de cuadros, es porque ya los partidos nacionales y populares no existen, y no van a existir más porque la lógica cambió, salvo que merezca una cuestión totalitaria que yo tampoco veo. Entonces, la doctrina nuestra no puede estar más vigente. El problema es que nosotros hemos renunciado a ejercerla. Y eso pasa, y el primer paso probablemente que hemos dado en positivo, es con esta separación, ¿no es cierto?, más concreta, más allá de lo doctrinario, ¿no es cierto?, con la Iglesia Católica, que creo yo, a nosotros como partido nos afectó mucho y nos pegó muy fuerte desde el minuto en que se supieron, ¿no es cierto?, todos los escándalos que muy brillantemente, ¿no es cierto?, en el libro Sodoma, que todos debieran leer, quedaron de manifiesto por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica. Ahí creo que nosotros tenemos una deuda con el mundo cristiano, que involucra al mundo protestante, al mundo católico, incluso al mundo judío. La raíz judeo-cristiana la encarnamos nosotros, y a eso, Fernando, no podemos renunciar.
Por último, Jorge Andrés, te quiero preguntar, ¿hay alguna pulsión que tú puedas contarnos de esa generación, de esas generaciones equivalentes a las que están hoy día siendo escogidas para ser candidatos presidente de la República, que tengan ganas de, por ejemplo, dirigir partidos, de ser parte de las estructuras partidarias? Porque hoy día da la impresión de que cualquier persona que es joven básicamente mira a los partidos como qué sé yo, como carabela, como cosas que funcionan a vela y cuando hay viento, pero no tienen ningún tipo de interés en ser parte de esa situación. ¿Existe todavía pulsión desde el mundo juvenil demócrata cristiano por pelearle las direcciones a los más antiguos? Mira, nosotros estamos, y te digo francamente, yo no me voy a autoproclamar acá candidato a presidente del partido, Fernando, pero obviamente que yo sí voy a poner mi nombre a disposición para disputar la presidencia del partido, porque lo considero un deber y un imperativo ético y moral, con mi historia, por lo que le debo al partido y por lo que creo el partido todavía le puede servir al país. Como te dije, bajo una lógica distinta, la sustitución del instrumento en propio, es decir, nuevo nombre, partido de cuadro, disciplina interna, raíz social cristiana y no al camino propio. Y eso te lo ejemplifico con una cuestión muy puntual. Hoy día, cuando sale Chayín, que también es joven, ¿no es cierto? Fue a Chayín que también yo le valoro a Fue Chayín, que él estuvo en la cosa del camino propio. Yo fui opositor a él, no estuve con él en su elección interna, lo apoyé en su gestión, pero él se quedó y ganó el partido. Y renunció, por las cosas que han ocurrido hoy día. Hoy día está doña Carmen Frey, que ella asume con generosidad la conducción del partido. Ella no está buscando apropiarse de la conducción, muy por el contrario, está tratando de dar estabilidad y de generar las condiciones de gobernabilidad interna que permitan asegurar que Yanna Proboste sea la próxima presidenta de Chile. Eso no significa que nosotros vamos a, como te dije hace 10 segundos, dejar que las otras generaciones, entre las que por supuesto incluyo a doña Carmen, con todo el respeto que merece, la admiración, muy amiga además de mi papá, y otros camaradas, ¿no es cierto?, sigan mirando las generaciones que vienen abajo como generaciones que no tienen que aportar o gente que viene a disputarle cuotas o espacios de poder. Aquí la pelea, Fernando, que nosotros vamos a dar va a ser con todo. Y yo te aseguro que si nosotros levantamos una candidatura al partido, nosotros vamos a ganar el partido, porque tenemos sangre, porque tenemos ganas, tenemos ideas y seguimos soñando. Y por eso te digo, yo quiero felicitar también a Sebastián Sichel y a Gabriel Boric por el coraje que tuvieron de levantar sus opciones, a Sichel de mandarse al bolsillo toda la derecha, porque eso hizo, porque un independiente, y más allá de la historia de Sebastián, que además que le gusta contarla mucho, pero además de la historia de Sebastián, se mandó al pecho a la derecha entera, y Boric, contra todo pronóstico, ¿no es cierto?, se mandó al pecho al PC. Nosotros, como demócratas cristianos, tenemos la obligación de hacer lo propio. Si mi generación y los que vienen también atrás, por supuesto, creen que no tienen esa responsabilidad, creo que debieran meditar muy seriamente su vocación y la contribución que quieren hacer al país, que puede ser también, obviamente, desde el ejercicio privado de las respectivas profesiones, etcétera. Pero la tarea política y lo que viene para Chile exige coraje, liderazgo, y eso es lo que nosotros vimos el día domingo, una lección de liderazgo que creo que a nosotros nos interpela, como te digo, en lo más profundo de nuestra fibra y de nuestra formación política. Jorge Andrés Cacho, te quiero agradecer por haber estado con nosotros aquí en Última Mirada. Que te vaya muy bien. A ti, Fernando. Saludos. Chao. Volvemos en un ratito.